María Laura, soy mentora, emprendedora, creadora de contenido y creadora de cursos digitales. Mis primeros $10,000 los logré en menos de 3 meses después de estar en el mercado. Esto realmente es bastante rápido y te quiero mostrar cómo tú lo puedes hacer. Eso es lo que vamos a ver en este video. Así que quédate hasta el final. El camino que te va a permitir generar ingresos más rápido. Crea tus propios programas o servicios VIP y véndelos a través de redes sociales. Entonces, creas un programa que es un programa VIP y que resuelve situaciones que tu cliente ideal necesita resueltas. En los programas VIP trabajamos uno a uno con nuestros clientes. No estamos vendiendo un curso que sea completamente en línea, no estamos vendiendo un curso grupal, estamos vendiendo un programa VIP. Y tú te preguntarás, bueno, María Laura, ¿yo cómo creo un programa VIP? Realmente aquí hay 3 cosas a tomar en cuenta. La primera, ¿quién es tu cliente ideal? Si todavía no sabes qué es este concepto de cliente ideal, ni sabes cómo definirlo, descarga completamente gratis la plantilla que vas a encontrar en los links aquí abajo. Así vas a tener claro quién es tu cliente ideal, cómo atraerlo, cómo hablarle, etc. Entonces, primero, ¿quién es ese cliente ideal? Punto número 1 para crear un programa VIP. Segundo, ¿cuáles son estos problemas más importantes que tiene tu cliente ideal? ¿Qué es eso que tu cliente ideal en este momento lo preocupa, que no lo deja dormir y que tú puedes resolver? Te doy un ejemplo. En mi caso, mi cliente ideal son aquellos emprendedores o aspirantes a emprendedores que sueñan con tener libertad total al vivir de sus ventas en redes sociales. Y sobre todo aquellos que tienen esta orientación de transformar vidas, de ayudar a los demás. Por eso mis clientes ideales suelen ser personas que venden servicios. Ese es mi nicho de mercado. El tema de nicho dejémoslo de lado, no nos vamos a enfocar en esto aquí, pero si te interesa un video donde te explique qué es el nicho de mercado y cómo encontrar el tuyo, déjamelo en comentarios y así con muchísimo gusto te lo haré. Bueno, entonces, creamos este programa VIP con el elemento número 1, quién es tu cliente ideal, elemento número 2, cuáles son esos problemas que preocupan así importantes a tu cliente ideal. Entonces, pasando a ese punto 2, ¿cuál es el problema de mi cliente ideal? El problema de mi cliente ideal es que no sabe cómo crear un negocio que no solamente le genere ingresos altos, sino que al mismo tiempo lo haga feliz, que la pase bueno y que sea libre. Mi cliente ideal no sabe cómo hacer eso. Ese es uno de los problemas. Otro problema es que no sabe qué quiere hacer. Otro problema es que ya lo ha probado y no ha logrado obtener resultados. Hay muchos problemas que tú puedes sacar, que te puedes como delinear pensando en tu cliente ideal. Te haces una lista y dices, ok, esos son los problemas. Y luego lo que vas a hacer es una de estas 2 cosas. Número 1, o escoges de todos estos el problema más importante o escoges de todos estos el problema más urgente. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para qué haces esto que te acabo de decir? Para crear el programa que le va a generar una transformación de impacto a tu cliente ideal. Cuando tú ya tienes cierta experiencia, incluso tu programa VIP puede ser una estructura que a través de distintas etapas lleve a tu cliente hasta su objetivo final. Te doy un ejemplo, mi programa VIP se llama The Freedom Revolution Blueprint. Este es un programa en el que yo trabajo con mis clientes uno a uno en sesiones en vivo y los ayudo a hacer todo el proceso que te acabo de describir, pero con más detalles. Los llevo por todos estos caminos, por todas estas etapas que te voy a mencionar. Por ejemplo, comenzamos por definir quién es ese cliente ideal, cuál es su nicho del mercado, cuál es la estrategia digital que vamos a seguir, en qué plataformas vamos a estar presentes, cuántas veces vamos a crear publicaciones, en qué plataformas, cada cuánto tiempo, qué vamos a decir, cuáles son los pilares de contenido, tipos de contenido, toda esa parte de estrategia de contenido. Luego se viene la generación de ingresos y finalmente hay un componente adicional que es todo el componente de mentalidad, porque me he dado cuenta en mis años de experiencia como mentora, como creadora de contenido y como emprendedora, que el elemento diferenciador de un emprendedor exitoso y un emprendedor que no lo es aquí, es la mentalidad. Por eso mis programas tienen un componente de mentalidad. Ese es mi programa VIP. Tú puedes crear tu propio programa VIP y lo puedes vender a través de redes sociales. Ahora puede que tú te estés preguntando, ok María Laura, pero ¿cómo vendo esa vaina a través de redes sociales? Realmente depende del momento y de la experiencia que tú tengas. Si tú eres una persona que tiene 0 experiencia en la creación de anuncios digitales, 0 experiencia en esta parte de marketing digital, etc., mi gran recomendación es posiciónate como experto / autoridad en tu pasión. Es decir, aprende a generar contenido de calidad estratégico, no solamente contenido que te genere visualizaciones. Yo tengo una cuenta de 100,000 seguidores en TikTok y mi cuenta de Instagram, que tiene 5,000, vende mucho más que mi cuenta de TikTok, porque mi cuenta de TikTok es más de contenido viral, más de este contenido que genera reacciones y no hay realmente una estrategia de venta detrás, porque yo creé mi TikTok como una manera de darme espacio en mi cuenta de Instagram, que sí es una cuenta que desde el principio ha estado diseñada para vender, para generar ventas. Por lo tanto, no solamente se trata de que te sigan las personas, es una estrategia que esté orientada hacia la venta de tus productos y de tus servicios. Eso es posicionarte o posicionarse como experto o autoridad en lo que tú amas.
Esto se aprende. Si quieres saber más sobre cómo posicionarte como experto, dale clic al link que está aquí abajo para que conozcas mi programa online, Posiciónate como experto, autoridad en tu pasión, donde aprendes todo lo que necesitas para poder construir esta comunidad que cree en ti y asimismo poder pasar a la generación de ventas. Puedes hacerlo a través de lo que se llaman lanzamientos orgánicos en redes sociales. ¿Qué es un lanzamiento orgánico? Es cuando después de yo ya haber construido mis redes sociales, de haberme posicionado como experta, después de ciertos meses de estar generando contenido de calidad, storytelling, etc., lo que hacemos es un lanzamiento en redes. Es decir, tomamos tus redes sociales y promovemos ese programa dirigiéndolo de manera estratégica a ese cliente ideal al que tú le quieres llegar. Esto se hace con publicaciones, con stories, con reels, con videos de YouTube si hemos integrado YouTube, con tu podcast en Spotify o en Apple Podcast si lo hemos integrado. Todo esto depende de cuál haya sido la estrategia digital que tú hayas seguido. Y asimismo, ese lanzamiento que va a tocar puntos de dolor y satisfacción, este lanzamiento que va a estar dirigido con testimonios en caso que ya los tengas, sino con tu testimonio propio, con tu propia historia de vida o storytelling, etc., va a llevar a las personas a un link en el que él o ella va a aplicar a tu programa. Los programas VIP siempre se deben vender por aplicación porque son programas exclusivos. Yo no puedo permitirle a cualquier persona que compre mi programa porque no estoy 100% segura que yo pueda resolver su situación o que yo sea la persona ideal para ayudarle. Entonces la persona aplica tu formulario, tú revisas ese formulario de aplicación y luego se agenda una sesión. En esta sesión se presenta con detalles del programa, se revisa que haya un match entre las dos personas que estén dispuestas a trabajar juntos o juntas y asimismo se toma la decisión de si van a seguir adelante y se cierra la venta del programa VIP. Con tu programa VIP tú puedes generar ingresos muy altos. Tu único límite es el precio que tú definas por tu programa VIP y realmente mi recomendación es pon un precio que sea un poco retador para ti, pero que sea creíble al mismo tiempo y velo subiendo mientras vas tomando más confianza de cobrar ese precio. Yo he visto personas que han trabajado conmigo, he trabajado con más de 3.000 emprendedores y he visto personas que han trabajado conmigo que venden programas relativamente similares en términos de tiempo, transformación, etcétera, a precios completamente distintos. Mitad de precios, 100% el precio, o sea, el doble el precio, 3 veces el precio. He visto, por ejemplo, mentores de ventas que tienen programas VIP a $1.000, mentores de venta que tienen programas VIP a 3.000, otros que tienen programas VIP a 5.000, e incluso hay mentores que tienen programas a más de $50.000 por mes. Así que realmente el precio de un programa VIP depende de tu experiencia, de tu confianza en ti mismo, de la capacidad que tengas de darle resultados a tus clientes.